Gracias por aceptar este convite. Un placer, realmente Bien. me encanta venir, no es la primera vez, venía cuando estaba como deportista, lo hice como profesional hablando de la salud en época de pandemia y ahora también en el mundo político, ¿no? ¿Te acordás cuando anunciabas aquí A Todo o Nada que si Leandro Esdero entendía que la historia iba por otro lado, vos no tenías problema en correrte, finalmente lo hiciste, acompañaste obviamente esta situación y hoy sos el diputado electo por Juntos por el Cambio? Me acuerdo perfectamente, te dije que el bien superior hacía de que yo deponga de mis pretensiones sectoriales o personales porque el proyecto era mucho más grande que el proyecto de uno mismo. Así que sí, me acuerdo perfecto. Bueno, muy bien. ¿En qué momento ustedes empezaron a por lo menos percibir que una elección que a priori parecía, por lo menos en los papeles, parejas, depende a quién le preguntabas, depende a qué encuestador consultabas, te diste cuenta que podían cerrar la historia el domingo pasado? Tengo una percepción y una, no sé si virtud, de abstraerme de eso que es el microclima político, de escuchar mucho los medios, escuchar a los amigos políticos. Yo hago un paso hacia afuera, escucho más al vecino, a mi familia, a mis pacientes, a los amigos, y había un murmullo muy fuerte de esperanza. Y la esperanza se simbolizaba en Leandro. Así que yo fui anticipando esa visión. Le había dicho unos días antes y quedó registrado en algunos colegas de ustedes, donde dije que además era mi deseo, que se gane en primera vuelta o se pierda en primera vuelta. Y esto no es una cuestión de querer cortar, sino del hartazgo de la gente era una de las primeras percepciones y la esperanza era la otra. Si había una segunda vuelta, yo me imaginaba el mal humor de la sociedad, no solo porque había que ir de nuevo a elecciones, sino también por lo que significa los tiempos de espera en una decisión. Así que también en lo personal deseaba una definición en primera vuelta. Salga Pato Gallareta, como decimos en el interior. Y la victoria de Leandro Esdero la atribuye también a que el radicalismo de alguna manera se unió, podríamos decir. ¿Hay unión nuevamente del radicalismo o no? Sin duda, sin duda. Mira, el simbolismo que esperaba la gente de la confraternidad, el encuentro y tirar juntos, fue ese ejemplo del abrazo la misma noche en donde Leandro gana las PASO y Juan Carlos se acerca y se fusionan en un abrazo sincero, porque además eso continuó después en los trabajos técnicos. Fíjate que nosotros veníamos trabajando con todos los equipos técnicos, con Leandro, candidato a gobernador o precandidato, y Juan Carlos también tenía un grupo importantísimo y muy bueno. Terminó las PASO y ya candidato Leandro se fusionaron también, no solo en un abrazo, sino en el trabajo mancomunado para llevar adelante el programa que lo vamos a ejecutar y que ahora, Leandro, estamos haciendo el trazo fino, pero Leandro ha hecho un llamado también, abriendo aún más las puertas a otros sectores que no participaron de las PASO ni de las elecciones, pero que entienden que pueden contribuir a un programa de gobierno muy cierto y muy factible de llevarlo adelante inmediatamente en el minuto cero del 10 de diciembre. Tarea nada fácil, por otra parte. ¿Otros sectores como otros partidos que ya han competido en las elecciones? Otros partidos independientes, muchos independientes, y los claustros universitarios, porque en esto tiene algo que a mí me encanta, que la universidad esté cerca de la gente y contribuya con los claustros universitarios y la sapiencia y la ciencia, acompañando a las decisiones políticas. Así que tanto el doctor Omar La Rosa, rector actual, como la rectora que es Delfina Beirabé, mandato cumplido, participan en los grupos técnicos de todas las especialidades. En medicina, naturalmente, con la salud, que no es un tema menor, porque era una de las críticas más fuertes que le hacíamos a esta gestión actual, para que esté más cerca de la gente y dé una contención y una calidad mejor para resolver problemas que son muy acuciantes. Carlos, ¿y ese programa que mencionabas ya está listo para aplicar por lo menos, digo, en los primeros 100 días de gobierno o todavía a partir de la transición que se anunció quedan cuestiones operativas a definir y por ende a comunicar también a la población? La ansiedad es muy fuerte, no solo hacia afuera, sino para adentro también, pero Leandro mantiene una calma que es muy buena por otra parte. Estamos en el trazo fino de todo el programa que veníamos desarrollando porque hay cosas que son inmediatas,
otras que hay que programarlas a mediano y largo plazo. Pero hay cosas que son inmediatas y seguramente en esta tranquilidad aparente de nuestro gobernador electo, él va a ser el que va a anunciar en noviembre seguramente no solo ya el programa de gobierno, sino también los responsables de las carteras que van a tener por delante. Carlos, y ahí te consulto, porque digo, viniendo de la oposición, los mejores cuadros van a las listas, porque son los mejores cuadros y para ganar los votos. Ganando la elección al gobernador, ¿descarta que algún diputado, y no le quiero preguntar a usted puntualmente, pero renuncia a su banca para asumir en el gabinete? No, no lo descarto. Estamos todos a disposición de lo que defina, en este caso, Leandro Esdero, que ha sido el que lideró toda esta gran campaña, que ha sido la imagen esplendorosa y de aire fresco y de esperanza, y que además contagia ese compromiso que tiene de hacer política y ahora va a ser gobierno al lado de la gente. O sea, doctor, que si Esdero le propone ser ministro de Salud, usted no tendría inconvenientes. Es directo. Lo define el gobernador electo. Lo define el gobernador electo. Estamos todos a disposición y si tenemos que estar diputados y si también tenemos que dejar la banca porque hay que hacer algún cambio estratégico para mejor, estamos todos a disposición. En esa línea, Carlos, estos días, por ejemplo, Fernando Romero estuvo en medio de comunicación y hablaba de algunas cuestiones vinculadas a la seguridad, que es su tópico, y empezaron algunos rumores. Usted estuvo hablando de salud estos días también y arrancaron otros rumores. ¿Es una estrategia empezar a poner a referentes temáticos a hablar de eso como para empezar a plantear un eventual gabinete? No, porque además te aseguro que hay en salud de prestigio, de experiencia y de peso, habrá 10 o 12 candidatas o candidatos. Eso es lo bueno, que tenemos un grupo muy bueno y numeroso. Lo mismo del comisario mandato cumplido, digámoslo así, de Romero. Pero también ha sido muy claro el comisario Romero. Él está a disposición, pero no hay para nada ningún nombramiento ni una inclinación por uno o por otro. Leandro Esdero es el que va a definir esta cuestión. Y en cuanto a lo que se viene, ¿no? Las elecciones nacionales, seguramente también hay ahí una intención. Algunos de ustedes no estaban con Patricia Bullrich. Bueno, ¿cómo se redefine todo el armado ya para las elecciones nacionales y la intendencia, ¿no?, que se viene? Bien, tenemos, a pesar de que a mí no me guste mucho estas tantas elecciones y seguramente a la sociedad tampoco, hay que aceptar las reglas de juego de la democracia. Tenemos muy pronto, el 22, una definición que no es un tema menor porque también define la política nacional y cómo quedaremos nosotros. Soy consciente, por ahí no es políticamente correcto decirlo, que hace unos 3 o 4 semanas atrás, Patricia había quedado, después del cimbronazo de las PASO, como acusando recibo de un golpe, de un fuerte encuentro que hubo dentro de las PASO. Sin embargo, ha crecido exponencialmente con el viento de cola de las provincias que van ganando secuencialmente a lo largo del país, que la ha robustecido y vigorizado en las aspiraciones a estar fuerte en las pretensiones de ser presidente. Obviamente que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que ella sea nuestra presidenta. Hay algo, doctor, que todo el tiempo repite Patricia Bullrich, como anoche en el debate también Luis Petri, todo el tiempo hablan de terminar con el kirchnerismo. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Y en ese sentido, ¿considera que hay que terminar con el kirchnerismo acá en Chaco también? Hay que concluir etapas. Muy buena pregunta. Así como nos tocó a nosotros dolorosa derrota de Rosas en el 2007, y bueno, y la aceptamos, a veces también hay ciclos, como en este caso, que le ponemos un nombre propio, pero un estilo de gobierno que queremos que creemos además, no solo que queremos, que definitivamente cierre esa página. Pero doctor, en la Cámara van a tener que negociar, consensuar con el kirchnerismo, en el orden nacional también. ¿No suena demasiado chocante, demasiado fuerte por ahí, eso de terminar, acabar con el kirchnerismo? Es una propiedad que tenemos los argentinos de personalizar sectores políticos en un nombre y apellido. Y no es bueno, es ninguno, ni siquiera cuando nosotros hablamos del rosismo, ahora vamos a hablar del esderismo, digamos que no es bueno, no es saludable. Y bueno, pasan estas cosas que por ahí colisionan con un nombre y apellido de un sector
que seguramente algunas cosas, o algo, muchas, se habrán hecho bien, pero hay un desgaste natural a lo largo del tiempo. Y ese tiempo, la sociedad le ha dicho, hoy se terminó y comienza uno nuevo. Y estamos en ese camino hoy. En algún momento nos va a tocar a nosotros seguramente culminar con este capítulo, este ciclo, y tendremos que dar un camino o abrir las puertas a otra nueva expectativa. Carlos, volviendo a Resistencia de la elección de noviembre, Sí. ¿usted considera que el escenario que se vio en las provinciales del domingo, en Resistencia particularmente, con alta competitividad en dos espacios, Leandro Esdero y Capitanich, y mucho más relegado Gustavo Martínez, se podría repetir para las municipales o quizás el SER ya tendría otro nivel de protagonismo para pensar en una elección de tercios en la municipalidad? Mirá, el mensaje que dio la ciudadanía nos superó a todos. Ha sido una madurez cívica que yo quiero resaltarle y agradecerle a toda la provincia. Y en Resistencia también dio muestras cabales de que ya razona y mucho la emisión de su voto. En Resistencia va a haber sorpresas importantes. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos en la vidriera a alguien que ha demostrado cabalmente ser una muy buena persona, un hombre decente, un gran administrador y que tiene un claro horizonte de cómo gobernar. Así que Roy Nikitsch para mí creo que va a ser una gran elección, acompañado por la sociedad que quiere esto, que quiere mesura, que quiere austeridad, que quiere eficiencia y que quiere honestidad. Así que yo creo que vamos a jugar muy fuerte con Roy Nikitsch. Carlos, ¿tenés ahí más o menos en bosquejo la impronta que querés darle desde la banca a la Cámara de Diputados? Digo, presentando proyectos que seguramente tendrán que ver con el sector que vos manejás. Así es, mira, como todas las cosas, hasta para una cirugía, aunque uno haga más de 30.000 cirugías en estos 40 años de médico, uno siempre se vuelve a preparar en algo. Y así que para asumir como legislador, ya vengo preparando mucho lo que es el involucramiento en esto de los programas de salud, turismo, ambiente, deporte, para mí, y el municipalismo. Acuérdense que uno de los cargos de honor que he tenido he sido escritor de la primera Constitución de Resistencia, un estatuyente, y lo apasionadamente abrazo al municipalismo. Así que vamos a trabajar, es una de las improntas que quiero dar en el Poder Legislativo, pero más que nada lo que apunto es que a jerarquizar el Poder Legislativo, la caja de resonancia de todos los sectores políticos. Allí sí se debate la democracia en serio, porque no están todos los partidos que representan a la comunidad y además saben que soy constructor de puentes y encontrar soluciones en el consenso, no en la confrontación. Una de las propuestas de Capitanich en este último tiempo había sido la de la reforma de la Constitución. ¿Cree que Esdero puede avanzar también hacia una reforma? ¿Está hablado dentro de los equipos? Con toda sinceridad, no lo hemos hablado. Seguramente va a estar en algún momento de la conversación. Quizás hoy no es la prioridad, pero si me pregunta a mí en lo personal, diría que sí, que en algunas cosas coincido con el gobernador que se está yendo, con Jorge Capitanich. Sobre todo a mí no me gusta que la gente se atornille a los cargos políticos en el mismo lugar. Incluso lo dije, una de las cuestiones por la cual yo hice un paso al costado es porque no repito el mismo cargo en el mismo lugar. En el caso de gobernadores, intendentes, incluso los otros cargos legislativos, sería bueno que se piense en que se repita una sola vez y después hacer un escalón más si lo hizo bien o irse a la casa. ¿Y los intendentes? ¿Y los intendentes? Y los intendentes también, naturalmente. Y en lo de Capitanich era también en asociaciones civiles, fundaciones y demás. Sindicatos. Avancemos en eso. Lo que se eterniza o se mantiene mucho en el tiempo termina pervirtiéndose, aunque sean buena gente. Porque evidentemente los resultados no son buenos y no hay nada que inventar en nuestra zona. Lo que pasa en otras latitudes hay que aprender que modificaron justamente eso en la continuidad en el tiempo para mejorar y ser más eficiente. Así que hay que buscar las cosas, Carlos, no hay nada nuevo. Y en la Cámara de Diputados, ya el espacio de usted abrió el diálogo sobre quién debería ser el presidente de la Cámara, en caso que le toque, por supuesto, al oficialismo a partir del día de diciembre. Estamos ahí, calentitos todavía, se definió hace pocas horas cómo quedó 8 y 8, estábamos expectantes si entraba Agustín, un gran amigo además,
que hubiese sido muy bueno que esté, porque la verdad que prestigia el Parlamento comunal, tenemos nuestras diferencias, pero hicimos muchos trabajos en común, aunque parezca mentira. Pero bueno, ahora quedó 8 y 8, está muy, muy clara que hay una paridad en el Parlamento, pero ya digo, a los cuatro vientos, la sociedad dio un mandato a los gobernantes a que asuma Leandro Esdero como gobernador y sea el líder del Poder Ejecutivo. Pero también dio un mandato a todos los legisladores diciéndole, el que gobierna tiene que llevar también el Poder Legislativo como presidente. Y esto ha sido un cargo que se discutió muchas veces, pero se respetaba ese compromiso de honor que hicieron los legisladores en el principio. Bueno, se respetaba... Salvo excepciones. Sí, claro, eso le iba a mencionar, doctor, porque creo que fue en el año 2011, en donde en una situación muy parecida, pero a la inversa, el radicalismo no hizo eco de ese mandato que usted está marcando ahora, que es como un acuerdo tácito que hay, que el que gana las elecciones en el Ejecutivo debe comandar el Legislativo. Así es. Y terminó siendo Juan José Bergia, que se fue del radicalismo hacia el oficialismo. Lo echaron. Lo echaron. Bueno, algunos otros, los radicales dicen que se fue. Y otras cosas también. Qué buena memoria que tenés, Roberto. Bueno, espero que no se repita eso y que escuche la gente, que escuchen los legisladores el mensaje de la gente. Bien, uno de los tópicos que tenían ustedes en campaña era la salud pública y han trabajado sobre, bueno, situaciones que entendían se podían mejorar. ¿Qué crees que debe mejorar a partir de lo que ustedes planteaban en la salud pública de provincia de Chaco? Bueno, sin duda ha habido un gran desorden, un gran caos y producto de eso, obviamente se vio perjudicada la sociedad, ya que no tiene la salud que pretendemos. Así que bajamos programas que son aceptados por el equipo, que son probados además que obtuvieron muy buenos resultados en otras provincias, que es eficientizar la atención primaria de salud. Las primeras trincheras tienen que ser las que soportan y resuelven problemas a toda la comunidad. En esta etapa de gobierno, la verdad que se perdió mucho de lo que se había hecho en el periodo del gobierno de Ángel Rosas y Nikitz particularmente, donde la conectividad, la comunicación, la historia clínica, la llegada de medicamentos en el momento, los camiones sanitarios, hacía que la salud en los lugares más lejanos estaba muy cerca. Y eso se perdió. Hoy por hoy tenemos que eficientizar mucho los recursos que tiene. Sabemos que recibe mucho más que el presupuesto que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Corrientes, y sin embargo, yo les comentaba, los resultados están a la vista. El pueblo correntino tiene una salud que realmente funciona. Tienen, por ejemplo, producciones de medicamentos propios en la provincia del Chaco que cubren el 70% de todas las patologías. El año pasado han ahorrado más de 1.000 millones de pesos en compra de medicamentos como consecuencia que ellos mismos fabrican a los genéricos. Y ese monto se utiliza en los medicamentos oncológicos que son difíciles de fabricar o que no lo podemos hacer. Eso por un lado. Tienen un banco de prótesis para que si en el caso de que ocurra una fractura de cadera, por ejemplo, y todos los médicos sabemos que hay que actuar con celeridad en la cirugía y resolver el problema porque si no se nos muere el paciente o se complica o no camina más, ellos tienen un banco de pruebas para que en 24 o 48 horas esté la prótesis en el quirófano y siendo operado el paciente a las 48 horas sale caminando. Y Acá así, también hay un banco de prótesis. pero no funciona. En este momento están atrasadas más de 1.000 cirugías. Y se han complicado mucha gente joven con una prótesis de vía biliar. Un paciente que tenía vesícula y que viene postergado, se complica, hace una colecistitis, una pancreatitis, y cuando necesitamos la prótesis para resolver el problema, no la tenemos. Entonces, es como, hay un rumor que se viene diciendo también a partir del apoyo que tuvo Leandro Esdero de Gustavo Valdés, de que Chaco va a terminar siendo una sucursal de Corrientes. Qué lástima que pensemos así. Al contrario. Hay un rumor, ¿no? Qué lástima que pensemos así. Al contrario. ¿Saben qué? Yo sueño en que se trabaje regionalmente en las políticas de las provincias del norte. Y no importa si es Gustavo Valdés, no importa si es el gobierno de Misiones, que es de otro signo político, no importa si es Formosa, que tiene un gran hospital de agudo, no importa si es el Chaco y no importa si es el norte de Santa Fe. Muchas cosas se resuelven trabajando regionalmente. Y la salud, porque por ejemplo yo bajé los programas de varias provincias
para adecuarlo a nuestra idiosincrasia y a nuestras necesidades. Y además lo ayornamos con lo que es la innovación, la tecnología y la comunicación. Así que no, para nada. Es bueno saber que, es más, la generosidad de algunas provincias, incluso de otros signos políticos que nos dijeron, este es nuestro programa de salud, pero acá le marcamos también los errores que cometimos para que ustedes no lo cometan. Y eso es saludable. Y se tiene que hacer así. O sea que Carlos, se va a mantener el norte grande, digamos, ¿no? Exactamente. Porque además, no solo en salud, podemos hablar de la producción, del comercio, el puente, el corredor bioceánico, el uso de los puertos, que además tenemos un nuevo puerto en Las Palmas, que lo inauguró esta gestión. No podemos desaprovechar las cosas buenas que se hicieron. Hay que mejorarla, eficientizarla, optimizarla y ponerla en continuidad. Carlos, a ver, hay una situación con los médicos, vos sos médico y sabés que no vas a la esquina, no vas a Íñiguez y te compras un médico, sino que hay un proceso natural de formación de los médicos que, bueno, no se dan de un año para otro, es más, lleva bastante tiempo. Esdero hablaba de, bueno, que ni bien asuma va a traer médicos. Digo, ¿de dónde van a sacar los médicos que hoy no hay? Muy bien, tenemos una cantera de médicos que son las residencias. Sí. Pero además las residencias, como tenemos este trabajo conjunto con la Facultad de Medicina, con el doctor Pagno de la UNE, pero podemos trabajar también con la UCAUS, son canteras de profesionales. Pero además las residencias vamos a trabajar para direccionarla a las especialidades más imprescindibles, más cercanas: pediatría, cirugía general, medicina general clínica, medicina rural y por supuesto tocoginecología. Pero ¿saben qué? Les cuento que hubo una diáspora, un éxodo, no porque los salarios son bajos solamente, que sí lo son, pero también en otras provincias los tienen bajos. Nosotros vamos a poner en marcha un plan de capacitación y contención a nuestros profesionales médicos, bioquímicos, kinesiólogos, enfermeros, para que contenerlos y mantenerlos y que se sientan cómodos, no solo con el salario, porque muchos médicos, y hoy lo digo, hay médicos que están trabajando ad honorem y lo hacen, pero cuando uno le da la contención de darle los insumos, los elementos para que resuelvan problemas, saben que el medicamento va a estar en el momento que lo necesitamos, como la anestesia, el antibiótico, el analgésico. Si además nosotros los capacitamos con cursos y además le damos la posibilidad de aquellos que se van muy lejos, cumplan un ciclo y le decimos cuando vuelvan, cuando sus hijos son grandes y quieran estudiar acá en la capital, el recambio va a hacer que ellos estén en iguales condiciones. Carlos. Miren, les digo algo también, el plan de recupero, ustedes que hablan, Corrientes tiene un plan y vamos no es sucursal, sino que aprendamos de lo que hicieron bien. Yo copié la ley de recupero de gastos en la provincia de Corrientes hace más de 20 años. Sin embargo, está en vigencia, pero no se le aplica. En Corrientes el 80% de las obras sociales van al sector público y las obras sociales tienen que dejar, como en cualquier sanatorio acá, en el hospital público. Y ese dinero que ingresa, que está manejado por una tercerización que se encarga de cobrar al seguro, a la obra social, además, vuelve a la salud pública, no solo al Estado para la hotelería, para los insumos, los medicamentos, sino también para mejorar el bolsillo de todos los trabajadores, desde el que barre hasta el primer cirujano. Y eso es bueno decirlo. Doctor, usted marcaba que hay médicos que trabajan ad honorem. Sí. También hay médicos que cobran plus a los afiliados del INSEP cuando eso está prohibido por ley. Hay una ley que lo impide. ¿Piensa impulsar ya como legislador, como médico, algo que lo haga más exhaustivo al control para que se cumpla esa ley? Para nada. Yo lo que quiero que la salud llegue en el momento adecuado con la mejor calidad posible. Y en esto también tengo que pensar en que los profesionales también viven, comen y tienen que mantenerse. Así que en esto vamos a buscar un equilibrio. No me gustan las medidas populistas. No me gusta tampoco la caza de brujas. Me gusta más bien entrar en un diálogo permanente con la ciudadanía, que es la que yo escucho, la que me corresponde como legislador, pero también con la comunidad profesional. Carlos, la última. ¿Qué piensa hablaba del municipalismo, digamos, y digo, ¿piensa que los hospitales tienen que ser potestad de la provincia o de los municipios? Eso realmente hay que madurarlo. Tiene que ser gradual, progresivo, secuencial. Naturalmente hay muchísimos intendentes que se preocupan por su comunidad y están al lado del director de hospital colaborando y mucho. Lo mismo que en las escuelas,
Lo mismo que en la seguridad, participan en forma directa o indirecta. Obviamente el paso mucho más preciso tiene que ser transferido gradualmente y con un presupuesto adecuado. Yo soñaba, y ustedes saben, de que Resistencia ya tiene pantalones largos, es una ciudad grande, que podría bien empezar a incursionar en la atención primaria de salud secuencialmente, como lo está haciendo hoy con los CAPS, la capital de Corrientes y muchas otras ciudades como Córdoba. Así que eso se va a dar con el tiempo, con la maduración y con las necesidades como se presenten. Carlos, muchas gracias por la visita y felicitaciones. No, muchísimas gracias. Uno se entusiasma con esto. La verdad, les digo esto como mensaje que acompaño el mismo de Leandro Esdero. Él abre las puertas. Hoy tenemos que ponernos toda la camiseta del Chaco, porque así bien lo merece. Hay una aflicción, una situación de inestabilidad emocional del pueblo chaqueño como consecuencia que nos la estamos pasando bien. Y toda la clase política, de todos los sectores, tenemos que estar a la altura de las circunstancias.